Muy bien, continuamos entonces con la creación de las llantas, ¿de acuerdo? Vamos a ponerles color, el color que corresponde, y vamos a nombrarlas también, ¿de acuerdo? Cada vez que ustedes generen algún tipo de objeto en cualquier programa 3D es importante nombrarlo, y para nombrarlo es necesario accesar al property page del objeto. Seleccionan el objeto, presionan la tecla Enter en su teclado y aparecerá este property page que, como les expliqué en la introducción del curso, es una página de propiedades donde ustedes pueden cambiar algunas cosas del objeto, ¿de acuerdo? Lo primero que encontramos es el name, ajá, y entonces esto no se llama cylinder, esto se llama llanta delantera, tal vez, ¿no? Llanta delantera. ¿Pero qué es? Hay que dar una pista de qué es esto. Eso es geometría, por lo tanto, agregamos el prefijo geo, guión bajo, llanta delantera, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a generar los colores antes de duplicarla y generar la llanta trasera, porque no queremos hacer la chamba dos veces, ¿no? Queremos poner los colores a esta y cuando dupliquemos la otra, que sea la llanta delantera, ya tenga los colores y no tengamos que ponérselos de nuevo, ¿ok? Muy bien, fíjense, si yo selecciono la llanta delantera, que es esta, y con la tecla 8 evoco un explorador, que es esta ventana. Si yo doy clic aquí donde dice más, es importante que se fijen que aquí arriba diga All más Animatable Parameters, ¿ok? Y que estén en Scene Root, porque ustedes podrían estar en Layers y no verían el objeto, o por ejemplo en Passes, o en lo que sea, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí arriba tiene que decir Scene Root, el shortcut es la tecla S, aquí en el Explorer, y aquí arriba tiene que decir All plus Animatable Parameters. Si ustedes dejan aquí alguna opción por ahí rara, Objects Only, por ejemplo, ya no van a poder accesar a los parámetros de este objeto. ¿Ok? Entonces tiene que decir All plus Animatable Parameters. ¿Ok? Entonces dan clic aquí, se abre esto, que a su vez contiene más y más elementos, más y más parámetros. Aquí donde dice Polygon Mesh, expandimos esta zona y fíjense. En el menú de modelado, más bien en el stack de modelado, estuvimos trabajando todo el tiempo. Recuerdan que les expliqué un poquito acerca de esto en la introducción. Les dije que esto tenía que ver con el flujo no lineal de trabajo que ofrece Soft. Nosotros, por default, y como Soft lo maneja, es que cuando estamos modelando trabajamos en este Modeling Construction Mode. Y todas aquellas operaciones que hagamos sobre la geometría, recuerden que esto en principio era un cilindro común y corriente y ahora ya son unas llantitas de juguete. Todo eso conllevaba operaciones y esas operaciones aparecen aquí en el orden exacto en el que las fuimos realizando. Primero generamos la geometría con estas características, después hicimos un split edge con estas características, ¿de acuerdo? Ahí está el split edge, ven cómo está la historia ahí. Después realizamos un move component, quiere decir que fue cuando escalamos estos edges. Después realizamos otro split edge, que fue el segundo borde de aquí. Después movimos los componentes para adelgazar, más bien para hacer más gruesa la zona que ahí me parecía delgada del ring. Después utilizamos otro split edge para generar este de acá. Ajá, si yo muevo esto, recuerdan, ese fue el split edge que generamos. Y después hicimos un delete component, que fue cuando borramos la mitad. Después hicimos un symmetrize polygon, ¿de acuerdo? Con este rango para que se pegaran los bordes. Si nosotros bajamos el rango ya no se pegan los bordes y esto se hace un desastre. Ajá, y después hicimos una operación de extrusión para que tuviéramos este tipo de desnivel aquí en el cilindro, ¿de acuerdo? Todas esas operaciones se grabaron en operadores. Estos se llaman operadores, ¿de acuerdo? Cada uno de estos es un operador. Y no es conveniente que una vez que hayamos terminado de modelar la llanta, esto es la llanta terminada ya, recuerden, no estamos muy clavados en modelado ahorita, no importa, así declaramos la llanta terminada. En cuanto a modelado, ya no queremos estar cargando esta información, ¿de acuerdo? Cuando nosotros como riggers vemos un modelo que trae este tipo de información, de inmediato lo regresamos al departamento de modelado y les decimos, oye, modeler tal, tu modelo trae historia. A esto se le conoce como historia, ¿de acuerdo? Trae operadores de modelado que no están, pues ya no los necesitamos, ¿de acuerdo? Y estar cargando con estas cosas es estar utilizando memoria que ya no deberíamos estar utilizando, por lo tanto estamos cargando cosas que ya no.
deberíamos cargar a través del proceso. ¿Ok? ¿Cómo nos deshacemos de estas cosas? Bueno, yo les hablé también de unos comandos aquí en el menú de Edit que se llamaban Freeze y Freeze Modeling. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, si yo doy Freeze con un objeto seleccionado, va a borrar todos los operadores que se encuentren en cualquiera de estos stacks. ¿Ok? En el que sea. Por ejemplo, si yo paso este Move Component Animation, simplemente lo selecciono y lo arrastra esa animación. Si yo doy Freeze aquí, va a borrar todos, ¿lo ven? Lo dejo limpio. Voy a presionar Control Z para regresar. Y si únicamente doy Freeze Modeling, va a borrar todos, pero los que se encuentren de modelado hacia abajo. Por lo tanto, mi Move Component ya no funcionó aquí porque él estaba en animación y ya no tiene relación con lo que estaba ahí abajo. Entonces aquí ya me eliminó una acción. ¿De acuerdo? Como estaba en animación, pues ya. Entonces voy a dar Control Z de nuevo y voy a dar Freeze para borrar todos, ¿de acuerdo? Freeze, listo. Entonces esto es un objeto limpio. Esto es un objeto, sí, limpio, así lo conocemos, que ya no trae historia, que ya no trae operadores e incluso que no tiene clusters. Ahora, los clusters son esto que dice clusters y tiene un folder. Nosotros necesitamos generar clusters para aplicarle los colores diferentes a las llantas y al rin. ¿Ok? Entonces fíjense, en este momento no tiene clusters. ¿Ok? Voy a minimizar este explorador y pongan atención a lo que voy a hacer ahora. Selecciono el objeto, la tecla U en mi teclado para entrar a modo selección de polígonos en Raycast y voy a seleccionar este dibujo. Recuerden, aquí utilicé el Alt Shift para hacer esa selección tan rápida del rin y lo mismo del otro lado. ¿Ok? Este y aquí Alt y esto. Entonces ya tengo eso seleccionado. Voy a hacer un clúster de esa selección. Entonces, para crear un clúster, aquí del menú de Edit, Create Cluster o el shortcut que es Control L. Entonces, Create Cluster. En ese momento, si yo abro el explorador de nuevo, me voy a encontrar con que ya hay un signo de más en la carpeta de clusters del objeto. Entonces, si yo expando esa carpeta, me aparece este clúster que se llama Polygon, el cual tiene el scene material, es decir, el material por default. ¿Ok? Yo le puedo poner el nombre que quiera, ¿no? Podría ponerle cluster llanta, ¿no? Y entonces ya sé que estos polígonos de aquí van a tener un distinto material. Y además le doy a Soft Image la información necesaria para poder agregar un distinto material a esto. ¿Ok? Bueno, de volada vamos a terminar esto antes de que acabe el video. Voy a abrir una ventana que se llama, aquí donde dice View, Rendering Texturing Material Manager. Control 7 es el shortcut. Y aquí en el Material Manager solamente quiero enseñarles que vamos a Create Funk, que es un material Funk. Le damos doble clic al Funk, le cambiamos el nombre primero que nada. Esto le podemos poner Shader Llanta. Y aquí en las propiedades de color, donde está esta casillita, damos clic y lo mandamos no a negro completamente, porque no, eso no está nada padre. Algo que se acerque al negro, por ejemplo aquí, ¿no? Entonces cerramos y vamos a crear otro Funk. Doble clic a este nuevo Funk y le cambiamos el nombre a Shader. Vamos a ponerle Shader Metal, ¿de acuerdo? No le pongo shader rin porque además al final ese shader lo vamos a utilizar para otras cosas que no sean el rin, ¿de acuerdo? Lo vamos a utilizar para el rin y tal vez para el brazo de la grúa, por lo tanto ya no puedo ponerle shader rin, sino un nombre que sea congruente con lo que va a shadear, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces shader metal, y a este le puedo cambiar el color, aquí en la casilla de color, a algo un poquito más claro o más oscuro, ¿de acuerdo? Listo, no nos vamos a clavar más en eso. Ya tengo mis dos shaders. Aquí están. Y únicamente selecciono primero las llantas. Doy clic derecho sobre Shader Llanta. Y le pongo aquí Assign to Selection. ¿Ok? En ese momento todo se pone de este color. Ahora abro el explorador. Con la tecla 8, recuerden. Y aquí en la llanta expando. Selecciono este clúster.
clic derecho y aquí esta opción que dice Select Components, es decir, selecciona los componentes de ese clúster, que de hecho no es necesario, simple y sencillamente darle clic aquí en el clúster de la llanta y clic derecho sobre Shader Metal, Assign to Selection. Entonces ya puedo cerrar el Material Manager y el explorador y ya cuando libere la selección del objeto, fíjense cómo está el objeto. ¿Okay? Ya tengo dibujado ahí el rin y la llanta. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a parar aquí el video y en el siguiente video vamos a duplicar. Bueno, me voy a extender un poquito en este video ya para terminar las llantas. Simple y sencillamente sepan que esto es llanta delantera. Lo voy a duplicar, Control D. Y con la tecla V para moverlo hacia acá, lo voy a mover 2 unidades, me voy a Transform. Y si aquel estaba en 2 en Z, este va a ir en -2 en Z, ¿de acuerdo? Y está. Ahora sí, tengo las dos llantas. Nada más hay que cambiarle el nombre a esta. Voy a dar Enter y esto se va a llamar llanta trasera. Geo llanta trasera. Y entonces ya tengo las dos llantas. Para asegurarme de que la geometría esté limpia, porque cuando ustedes generan duplicados también a veces Softimage crea operadores. Selecciono las dos y le doy Freeze aquí, ¿de acuerdo? Freeze, listo. Y ahora, ya que terminé las llantas, voy a platicarles un poquito, me voy a extender, les digo, este video tantito nada más, que un objeto cuando está terminado, ya finalizado en cuestión de modelado, y ustedes lo seleccionan y aprietan la tecla B para moverlo, o para mostrar simple y sencillamente dónde está el pivote del objeto, dónde está el centro del objeto, ese centro debería estar en el centro de la escena, ¿de acuerdo? Y apuntando hacia como la escena apunta, ¿de acuerdo? Es decir, con las coordenadas en default. Eso es una muy buena costumbre después de que ustedes terminen cada modelo, porque de esa manera cada vez que ustedes abren el modelo o se lo pasan a otro departamento, las coordenadas en 000, aquí, 111, esto tiene -90, tiene 1 en Y, 2 en Z. Entonces, si ustedes se lo pasan a alguien más, ¿no? Y ese alguien más lo llega a mover, por ejemplo aquí, y ustedes no se acuerdan de dónde estaba el objeto, pues va a ser un desastre tener que volver a abrir el archivo de modelado y ver cuáles son las coordenadas del objeto, y eso no nos conviene a nadie, hacer la producción más lenta. Entonces, una vez que ya terminaron de modelarlo, seleccionan los dos objetos y aquí en el menú de Transform dan clic y ponen esta opción que dice Freeze All Transforms. Entonces, cuando hagan eso y ustedes seleccionen el objeto, aquí les va a aparecer 1110000 11110000, que es como debería aparecer un modelo ya terminado. Y si ustedes seleccionan el objeto y presionan la tecla B, eso va a estar en el centro de la escena, que es donde tiene que estar, ¿de acuerdo? Eso es una muy buena práctica, yo les recomiendo que lo hagan cada vez que terminen un modelo. Terminen con sus modelos en el centro de la escena y con las coordenadas limpias de transformaciones. Ahora, cada vez que ustedes hacen un Transform Freeze All Transforms, se genera un operador que se llama Center, el cual ya no deberíamos estar cargando entonces nada más seleccionamos los dos objetos y damos Freeze Modeling y ese operador desaparece. Ya no está el operador, solamente está el clúster. Muy bien, eso fue todo por esta lección. Ya tenemos las llantas de nuestra grúa. Salven este archivo. Se me ha olvidado hablarles un poquito de cómo crear proyectos aquí en Softimage, pero lo vemos en el próximo video, donde guardaremos este archivo y comenzaremos a modelar el cuerpo de la grúa, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos en el siguiente video.